Hola mis hermanos, bienvenidos nuevamente a su página Rincón de Apologética Católica y también va a ser transmitido pues en el en el canal de YouTube Rincón de Apologética Católica, Apostólica y Romana. Y pues ya pedí permiso para también estar transmitiendo en mi canal de YouTube y unos canales que administro de Testudo. Pues muchas gracias hermanos a todos los que nos están acompañando en el transcurso de estos programas, de esta serie que se titula Va de retro Satán. Detente o retrocede, o cómo es, hermano, esta palabra ya en nuestro aléjate de lenguaje. Satanás. Aléjate, Satanás. Y pues estamos empezando, seguimos ya esta serie. Como ustedes saben, para ponerlos en contexto, pues empezamos definiendo qué es demonología. Pues aquí estamos hablando de la demonología, el estudio de esos espíritus caídos que hacen, y hemos llevado ese proceso. Después hablamos pues de ese ataque del demonio contra los principales, contra esa mujer, contra esa descendencia, contra nuestro Señor Jesucristo. En el programa pasado hablamos de eso. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando de esta guerra con los santos, la lucha de Satanás contra los santos de la Iglesia Católica. Pues hermanos, mi nombre es Antonio, les doy un caluroso abrazo a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando en estos programas y espero que sean de mucho provecho para cada uno de nosotros, para crecer en la verdad, en fe, en la esperanza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el sumo soberano y está sobre todas las cosas. Confiando en Él, sabremos que saldremos victoriosos, hermano, en esta lucha que tenemos contra el demonio. Pues vamos a darle el paso a nuestro hermano para que se presente. Adelante, hermano. Pues bueno, mi nombre es Luis René Juárez Esteves, desde Guatemala, y para mí, en este pedacito bellísimo de nuestra querida Guatemala, pues estamos aquí colaborando en Rincón de Apologética Católica con mi amigo y hermano Antonio Valencia, y más adelante también se incorporará nuestro hermano de Ecuador, en Guayaquil, Víctor Gamboa, y estaremos también teniendo invitados, mi querido Antonio, para comenzar a contar algunas experiencias en diferentes modalidades que el enemigo trabaja, pero también experiencias de iglesia, experiencias en comunidades, experiencias en participación de oraciones de liberación con sacerdotes autorizados, de exorcismos, y así como también cómo consultar los grupos de sanación, de liberación, cómo normarse adecuadamente para hacer las cosas de acuerdo a la iglesia, al derecho canónico. Y, por supuesto, el tercer tema, el día de hoy, es la victoria de los santos contra Satanás y sus huestes. Los primeros que nos muestran su victoria ante el enemigo son precisamente los santos, los escogidos de Dios, los amigos de Dios, que fueron personas normales, ¿sí? Pero que lucharon por lograr la santidad y que todavía vivos en el cielo están intercediendo por nosotros en la batalla. Pues muchas gracias, hermano. Es un placer estar con usted y acompañarlo en estos programas, y pues me pongo en sus manos sabiendo que usted es un conocedor de este tema y pues aquí estamos aprendiendo todos juntos. Hermano, ¿qué le parece si nos acogemos a la intercesión pues de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y también vamos a tomar como protector en esta lucha a San Miguel Arcángel? ¿Qué le parece, hermano, si usted hace la oración inicial? Ok, me parece muy bien, mi querido Antonio. Antes de empezar con la oración, el día de hoy vamos a responder cómo el Santo Padre Pío batalló contra el enemigo y cómo diferenció cuando se le presentaba como ángel de luz, como San Miguel Arcángel, como María, como el propio Jesús de Nazaret, el enemigo, como mentiroso que es, y cómo supo distinguir el Santo Padre Pío para la lucha. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Padre bueno, Padre precioso, Padre bendito, Jesús de Nazaret, Hijo de María Santísima, tú que estás con nosotros todos los días, tú que nos dices que no tengamos miedo, nos has mostrado en el camino de la revelación después de tu resurrección la victoria de los apóstoles, de los patriarcas, de los santos de la iglesia que batallaron contra el enemigo, contra sus huestes, y nos ha enseñado por medio de la tradición, por medio de los testimonios de estos grandes hombres, las batallas y las victorias que tuvieron contra Satanás, y nos dan el ejemplo para luchar contra él. Nos mostraron el camino para poder ser triunfadores ante el enemigo. Hoy ponemos a aquellas personas que posiblemente estén pasando por ataques del enemigo, aquellas personas que posiblemente se dejaron enfrascar en el pecado del espiritismo, del chamanismo, de la ouija, del New Age, de la santería, como también a la devoción a la Santa Muerte, y precisamente quieren salir y están siendo atacados por el enemigo. Hoy, Señor, te ponemos a esas almas para que tú las reconfortes, para que tú las guíes por el camino correcto, le muestres los sacerdotes, las comunidades que los puedan apoyar, pero especialmente que tengan la fe, la esperanza y que sientan el amor de nuestra amada iglesia por medio de los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos, para que les muestren tu sonrisa y tu amor, Jesús, y para que también les muestren el camino para salir del ataque del enemigo. Ponemos también nuestras vidas, ponemos a la gente, a las personas que colaboran en Rincón de Apologética Católica por toda Latinoamérica, ponemos por los productores, por los que participan en los programas, ponemos el programa en sí, el canal en sí de Rincón de Apologética, como en aquellas repetidoras para que nuestro Señor Jesucristo los siga utilizando como instrumentos de salvación, de conversión y de transformación. María Santísima, ponemos este programa para que tú intercedas, para que tú nos cobijes con tu manto de madre y por medio de tu pureza santísima podamos estar libres del ataque del enemigo. Madre preciosa, Virgen Santa, con la intercesión también de San Miguel Arcángel, de una vez tenemos la victoria porque tú nos cubres con tu amor infinito. Tú intercedes, tú eres la guerrera de Dios para la batalla contra el enemigo. Y como decía nuestro amado Santo Papa Juan Pablo II, todo tuyo, Madre preciosa. Hoy decimos con Antonio, Madre Santísima, somos tuyos. Para que este programa es tuyo, este episodio es tuyo y todo lo que nosotros hagamos, Madre preciosa, es para rendirte a ti el amor, la hiperdulía que tú mereces, que es esa veneración especial y por supuesto llevar la salvación de Cristo a todas las almas. Amén. Amén. Las preguntas, mi querido Antonio, empezamos ya este programa. Pues vamos a introducirnos ya de lleno en este programa, pero vamos a empezar por el principio, hermanos, porque vamos a hablar de los santos, pero por ahí muchos niegan esto de que sí hay santos, de que no hay santos, de que están dormidos, y es lo que queremos responder antes de iniciar esta batalla de los santos. ¿Qué es un santo, hermano? ¿Y dónde está ese santo? La palabra santo quiere decir persona escogida por Dios, ¿sí? Es una persona que ya está preconcebida para el servicio a Dios, pero no necesariamente quiere decir que sea una persona religiosa o consagrada. Puede ser una persona, un laico comprometido. Por ejemplo, en mi casita misión, que es mi comunidad parroquial, a quien saludo y quienes me apoyan y quienes oran por nosotros, Antonio, nuestra patrona se llama ay Dios mío, puchis, lapsus, ay Dios,
es mi patrona. Bueno, ay, bueno, se me fue. Tengo lapsus, pero esto lo va a editar mi querido amigo Franco. Santayana Beretta, que es la santa, nuestra santa es la santa de nuestra casita misión, es Santayana Beretta, y ella es una madre, es una doctora, es una persona normal, es una santa de la iglesia por la vida. Luchó, entregó su vida por Santa Yanita para la conversión de las almas y para la lucha del no nacido, para la lucha para que las personas le den el lugar al bebé, y es la patrona de todos los grupos pro vida a nivel mundial. Adicional, hoy vemos a un Carlos Acutis, este jovencito que por medio de las redes sociales atraía a otros jóvenes para la adoración eucarística. Es un joven de hoy, actual, laico, que es un santo de la Eucaristía, y nos enseña que podemos nosotros luchar. Podemos ser unas personas que luchemos por nuestra santidad y podemos, por nuestra conversión y transformación, dar el ejemplo a otros para ese camino. Antonio. Pues son sus testimonios de vida de todos estos santos que está mencionando, hermano, pues son ejemplos dignos de imitar. Son personas pues que nos precedieron en la fe y ya están en la presencia de Dios, y nosotros nos llenamos de esperanza porque, como usted dice, hermano, fueron personas como nosotros, que vivieron una vida ordinaria, pero con un profundo amor a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle la gracia a nuestro Señor Jesucristo que también nuestro corazón se encienda de amor para dar testimonio de Él, así como esos santos, y poder ganar esta batalla que estamos pues viviendo aquí en la iglesia militante, hermano. Pero, hermano, ¿hay alguna cita, una cita bíblica para que nos refiera a esos santos? Sí, fíjate que escuchando a los grandes apologetas de ahora, de este momento, el padre Luis Toro siempre le responde precisamente a nuestros hermanos esperados, a diferentes pastores, cuando tienen la duda de la comunión de los santos, qué es los santos y demás. Y el padre utiliza siempre la carta de Hebreos, capítulo 12, versículos del 21 en adelante. Y te pediría, Antonio, si puedes tú leerla, para que también nuestros hermanos que tengan dudas, que estén en casa y que quieran saber qué es la comunión de los santos y dónde está una cita bíblica para esto. Hebreos capítulo 12, versículos del 21 en adelante. Vamos a leerlo. Hebreos versículo 12 del 22 al 23. Dice así: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta, nos hablan de un Dios vivo que está rodeado de miles de ángeles, pero que lo acompañan los justos de Dios, que ya fueron purificados en el purgatorio y que entran con plenitud, vivos, al cielo, al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén. Esto es escatológico, y ahí es donde vemos que una persona al morir va a ser purificada precisamente de los pecados que en algún momento pueda tener, si no es que se fue en gracia,
y luego es llevada a ese nuevo Sión, a esa ciudad, a esa nueva Jerusalén. Esa es lo que la iglesia reconoce con la dimensión triunfante, es decir, esa iglesia donde está Dios vivo, están los ángeles y los justos, que fueron esas personas santas que con su ejemplo, con su testimonio y con su trascendencia, lograron la salvación de otras almas. Recordémonos, tú lo decías, somos una iglesia militante, es una iglesia en marcha, una iglesia que camina para la parusía, que es el regreso de Jesús como justo juez de las naciones, y luego estaremos muchos, primero Dios, en esa iglesia triunfante, y también está la iglesia purgante, aquellos que por nuestros pecados, por nuestras faltas, podríamos ir al purgatorio, y otros que por estar en pecado, por renunciar a Dios, van al infierno. Entonces los santos, la comunión de los santos es la unión entre la iglesia triunfante, es decir, el nuevo Sión, donde está el Dios vivo, los ángeles y los justos, con la iglesia militante, que es donde estamos nosotros aquí en la tierra, y donde nos unimos, iglesia triunfante e iglesia militante, para lograr la salvación de las almas en nuestra realidad temporal, en nuestro momento actual. Entonces, aquí vemos que el escritor nos da un mensaje de esperanza también, hermano, porque empieza el versículo de la Biblia, dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión. Dice que nosotros, la iglesia militante, ya estamos cerca, y nos llena de esperanza recordándonos a esos santos que ya alcanzaron la perfección y que están rodeando a nuestro Dios, juez universal, con todos los ángeles, a nuestro Señor Jesucristo, que lleva la sangre, que clama esta sangre y que nos limpia a nosotros. Y el escritor me gusta cómo nos dice que nosotros vamos por este camino, y nos da la esperanza y que contemplemos a esos santos que ya alcanzaron la perfección. Es un mensaje de esperanza. Correcto, correcto. Es que quiere decir que todos podemos lograr la salvación y estar gozando con el Eterno esa realidad, esa iglesia que está triunfante con el Señor, intercediendo por esta iglesia militante, por esta iglesia que va al encuentro del amado, como lo hablamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior, donde hablábamos precisamente de cómo la iglesia se encuentra otra vez con Jesús, que viene triunfante aquí con nosotros. Mi amor, vámonos. Pues, hermano, ya vimos que sí hay una cita bíblica y que nos habla específicamente, explícitamente, de esos santos que ya están purificados y están en la presencia de Dios. Entonces ya vemos que es bíblico este triunfo de los santos y que nos llena de esperanza. Hermano, vamos a ir ya de lleno a la lucha. ¿Y qué nos puede decir, cómo nos puede hablar de algunas manifestaciones en concreto contra los santos? Satanás, ¿cómo actuó contra los santos? Yo sé que el hablar de los santos es maravilloso, pero me gustaría que leyeras un poquito el catecismo sobre claro qué que dice de los ángeles, para tener la palabra y el magisterio de nuestra Iglesia Católica. ¿Te parece? Claro que sí. ¿De la comunión de los santos? Así es. Es el 955, ¿verdad? Así es. Bueno, dice así: la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Aquí entra la comunión de los santos. Así es. Sigue leyendo el numeral 956. Así es, hermano. Dice: la intercesión de los santos
por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Amén. Entonces, este es el magisterio. Qué hermoso es el catecismo, hermano. El catecismo es tan rico, tan grande, y a veces me entristece, Antonio, cuando hay personas que no lo conocen, cuando hay católicos líderes que no lo tienen como libro de cabecera. Pero a ti, hermano, que nos escuchas, este es el momento. Si no conoces el catecismo, empieza por comprarlo, empieza por bajarlo a tus redes, a tu laptop, a tu tablet, a tu celular, para poderlo tener, para poderlo leer, para poderlo entender. Y es una maravilla, es una maravilla. Entonces, mire, hermano Luis, ahorita que estaba leyendo, siempre me ocurre que hay palabras que me llegan y me suenan más. Y me sonó cómo estos santos están presentando delante de Dios los méritos que adquirieron en la tierra, y con esos méritos les dice: mira, por tanto que te amé en la tierra, por todo lo que soporté por ti, te pido por mis hermanos que están pasando por esos problemas, por esa lucha. Y fíjese cómo eso es lo hermoso, cómo nuestros hermanos mayores presentan los méritos, su vida de santidad delante de Dios, e interceden por nosotros. Esa comunión de nuestros hermanos mayores deberíamos de aprovecharla más. Muchas veces nos olvidamos de esa intercesión de nuestros hermanos mayores, que ellos están delante de Dios, presentando los méritos que adquirieron aquí en la tierra, y los presentan por nosotros, para que nosotros también alcancemos la victoria, y estemos un día como esa familia reunida ya en el cielo, todos juntos. Amén, así sea. Y si te das cuenta, Antonio, es claro el catecismo. El único mediador es Dios, el único que nos justifica es Jesús de Nazaret, ¿sí? Y los santos interceden, son nuestros intercesores, son aquellos que hablan a Dios de nosotros, que piden a Dios por nosotros, que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que la voluntad muchas veces, el mismo Jesús en el cielo pueda escucharla con amor por todos nosotros. Y esos son los santos, esos son aquellos que están con nosotros. Entonces, para nuestros hermanos esperados, el magisterio de la iglesia dice claramente que Jesús es el único que nos da la salvación, el que nos justifica, pero el santo es el que intercede por sus virtudes en la tierra, como bien decía mi hermano Antonio, y por amor, mi Señor, a esas virtudes y a esos esfuerzos que hicieron, Él los oye con agrado y Él los acoge con misericordia, las súplicas de ellos vivos en el cielo. Entonces, si quieres, empezamos ya plenamente en la experiencia de los santos. Sí, nada más volvemos a repetir lo que usted dice para que quede bien grabado. Dice: presentan por medio del único mediador ante Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna, son nuestros hermanos, su solicitud, hablan de los hermanos que están aquí, fraterna, somos una familia. Eso es cuando entendemos ya la familia en Dios. Así como tenemos una familia cuando nosotros intercedemos con nuestros hermanos aquí en la familia. Tú dile a mi mamá esto porque a mí no me hace caso. Así es esa familia en Dios. Dice: su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Hay que acudir a estos hermanos mayores. Ahora sí, hermano, pues vamos entrando ya a esta lucha concreta, cómo la vivieron los santos, cómo supieron distinguir, pues, quién se le presentaba, porque el demonio se
sabemos que se disfraza de ángel de luz, y aquí pues nuestro hermano nos va a dar una exposición de esta lucha concreta de estos santos que vivieron aquí en la tierra. Pues mira, vamos a empezar con esto. A veces, recordémonos que la revelación, luego del Pentecostés, cuerpo místico de Cristo, la iglesia, comienza un proceso de salvación, de llevar la salvación a las almas. Primero en persecución empiezan los mártires, nuestros apóstoles, excluyendo a San Juan, nuestros apóstoles fueron mártires, murieron como mártires precisamente por la salvación de las almas, porque anunciaron el reino de Dios, pero también denunciaron. También denunciaron el error del paganismo, también denunciaron a falsos profetas, también denunciaron a dioses paganos, también denunciaron y se opusieron a monarcas, y por eso tuvieron su muerte. Al igual, surgieron los patriarcas de la iglesia, y luego que fueron los discípulos de estos apóstoles, y luego vemos ya la experiencia de algunos patriarcas como San Agustín y especialmente de San Antonio Abad, que tanto Hilario, su amigo, como también San Irineo de León nos narra la historia de San Antonio Abad. Y precisamente San Antonio fue uno de los grandes patriarcas de la iglesia, ¿sí?, que junto con San Benito nos dan el ejemplo de la vida monástica, que se retira al desierto. Y estando en el desierto, precisamente, San Antonio cuenta cómo el enemigo se comienza a presentar. Y tenemos durante 2 siglos la manifestación del enemigo que ataca a los santos, al pueblo de Dios, pero especialmente a aquellos hombres que van a trascender, ya sea con el ejemplo, con la trascendencia social, por la virtud en una orden sacerdotal, y en aquellos laicos que están luchando por la santidad, que están dejando el pecado. Y empezaron precisamente el enemigo a querer desmotivar a aquellos hombres que están luchando por la santidad, por la virtud, para llevar la salvación de las almas. Y el caso de San Antonio Abad fue precisamente que a él se le manifestaba el enemigo como son demonios de diferente tipo de realidades. Se les presentaba a San Antonio como una figura totalmente monstruosas, ¿sí? Como humanoides con forma de caballos, con forma de serpientes. Se le presentaba como monstruos, ¿sí? Y muchas veces batallaba él contra estas entidades. Comentaba Hilario, gran amigo de San Antonio, que precisamente a Hilario, por ser amigo de San Antonio, se le presentaba como una doncella, como una mujer desnuda. A San Antonio cuenta precisamente San Irineo de León, que en una oportunidad, estando él en el desierto, iba a batallar contra el enemigo, y lo sabía. Sabía cómo se ponía el ambiente, sabía cómo estaba, cómo la naturaleza iba como preparándole el camino a estos demonios con viento, el clima decaía, la temperatura bajaba a pesar de estar en el desierto. Y cuenta que en algún momento Antonio invita siempre, y esa fue la lección que San Antonio Abad le dio a San Irineo de León y a San Hilario, que fue precisamente el de pedir la intercesión de San Miguel Arcángel y de María Santísima. Él empieza y relata cómo los demonios no lo tocaban, y relata Hilario y San Irineo de León
cómo los ángeles guerreros de Dios luchaban en favor de Antonio. Y Antonio tenía una característica, valga tu nombre, Antonio, tenía una característica, era valiente, no tenía miedo. Él sabía que era un soldado, que era un militante. Y ese es el primer gran ejemplo que nos da precisamente San Antonio Abad. Fue un guerrero, no solamente mostró la virtud de los dones y de los carismas del Espíritu Santo para lograr la salvación, sino que también nos muestra cómo empezó la batalla de estos se les conocía como los santos del desierto, pero también como los patriarcas, cómo comenzaron a luchar. Y el demonio, de alguna manera, tenía características diferentes en diferentes santos. A San Antonio, pues bueno, a San Antonio Abad se le presentaba como estos monstruos, como estas figuras realmente grotescas. Pero también tenemos, por ejemplo, a San Paconio, ¿sí? Que te decía, se le presentaba como una joven doncella morena, de raza negra, muy seductora, muy sexy. Dice que San Paconio estaba en oración y en el momento en que estaba en oración, de repente empezaba esta doncella a danzarle alrededor de donde él estaba. De repente a San Agustín, por ejemplo, en las batallas, se le presentaba como una mujer desnuda. Recordémonos que San Agustín, antes de su conversión, cayó en lujuria y vivía una vida desenfrenada. Y él era el que en sus memorias hablaba y mencionaba mucho no solamente el Evangelio, sino que también a Santiago Apóstol cuando decía que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y precisamente me decía a mí la coordinadora de la comunidad donde yo estaba, y también lo dicen varios exorcistas, que el demonio no es creativo, te va a atacar en el pecado donde tú tienes tendencia, donde tú has pecado con asiduidad, es decir, que has pecado muchísimas veces. Y a San Agustín se le presentaba como una doncella, como una meretriz, decía él. Y usualmente trataba de hacerlo caer el enemigo por medio de emisarias. Cuenta la leyenda, contaba el mismo San Agustín, que una vez en un pueblo donde él había tenido a diferentes amantes, una vez llega una y le dice: Agustín, soy aquella, le dice esta emisaria del enemigo para que cayera Agustín, y le responde: yo ya no soy aquel. Así Ella es. seguía siendo emisaria del enemigo para llevar al pecado a tantísimas almas, pero San Agustín ya no fue aquel. ¿Cuál es el ejemplo de San Agustín? Y hoy te pongo a ti, hermano, que nos escuchas, que puedes estar en México, aquí en Centroamérica o allá en Sudamérica, y que tienes pecados asiduos de alcoholismo, de drogadicción, de lujuria, de adulterio. Te pueden decir tus compañeros, te pueden decir aquellas personas que te acusan: ahí está aquella, recuérdate quién eras. Y tú le puedes decir valientemente: yo ya no soy aquel, como lo hizo Agustín. Vemos también, mi querido Antonio, por ejemplo, a San Macario. San Macario, cuando iba a oficiar misa, se le presentaba como diferentes demonios chiquitos, negritos. Se le presentaba alrededor. Y dice que Macario también en algún momento vio a una doncella
en aquel caso no fue morena, sino que fue una doncella como la que estaba en las razas que estaba alrededor de él. Y dice que cuando él le expulsa, ¿sí? Le expulsa con un manotazo. Y en ese manotazo dice que le queda la mano con un olor fétido, espantoso. Y ese hedor le llevó 2 años poderlo erradicar. 2 años. Dice que el hedor, a pesar que se echaba agua bendita, a pesar de los sacramentales, dice que no se le pudo quitar. Eso mismo contaba, por ejemplo, el padre Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano por muchos años y de alguna manera fue quien nos dio los conceptos del exorcismo moderno, por decirlo así, el que con sus libros ha enriquecido a tanto sacerdote exorcista y a tanto sacerdote que batalla con Satanás. Él contaba que su maestro, el padre Cándido, en una oportunidad, en un exorcismo, la persona libera, expulsa a los demonios por medio de un vómito blanco que se le reconoce como ectoplasma, ¿sí? Cuando uno ha estado, y mis hermanos que nos están oyendo y que están en comunidades religiosas, en comunidades de sanación, en grupos de apoyo a exorcistas y que han hecho este tipo de oraciones, saben perfectamente que la persona cuando libera, expulsa una como baba, algo ligoso, y en ese momento los demonios se van. Pero dice el padre Gabriel Amort que el padre Cándido viene y expulsa, la persona, el afectado, expulsa su vómito, esta baba que te digo, esta espuma, no sé cómo llamarle, y en ese momento, sin darse cuenta, dice que el padre Cándido toca la mano con su mano, toca este ectoplasma, esta baba, esta saliva, y pasó con dolores de brazo durante 5 años. ¿Eso qué quiere decir, Antonio? Que de alguna manera, tanto los santos como los exorcistas experimentados nos están diciendo que tengamos precaución a la hora de recoger cualquier material que expulsen las personas que están en un exorcismo, que están en una oración de liberación, porque donde está esa baba, ese vómito, puedan estar demonios y pueda el enemigo aprovechar la circunstancia para infringir dolor, para infringir algún tipo de venganza en contra de aquellos que oraron por la persona afectada. Es más, un santo pasó 2 años, un santo de Dios, como también un exorcista experimentado, como el maestro, el padre Cándido, el maestro del padre Gabriel Amort. Entonces aquí yo lo que les digo es, cuidado, todo lo que sea esa espuma, si tú no sabías, Antonio, hay exorcistas que han mostrado clavos gigantes, han mostrado nudos de pelo que expulsan las personas, han mostrado conjuros de papel que la gente vomita, libera, han mostrado algún tipo de material raro, a lo cual nuestra recomendación es que no se toque directamente con las manos, con los dedos, sino que puedan ustedes, ya sea con papel periódico o con un paño o con una toalla, echarle agua bendita al periódico y al paño y poder limpiar, poder sacar todo ese tipo de material para no sufrir alguna consecuencia, como le pasó en este caso a San Macario, como también al padre Cándido, ¿sí? Pues muchas. A veces, yo te voy a comentar,
en una oración de liberación con un grupo de apoyo. Era un grupo de apoyo a un sacerdote exorcista aquí en Guatemala. Hace 15 años nos tocó ver a un muchacho. Yo estaba apoyando en oración. Ellos estaban haciendo la oración deprecativa con mucho amor para que la persona pues liberara. De todo esto vamos a tomar algún par de programas, Antonio, más adelante, para contar muchas anécdotas, pero ahorita te recuento esta. Vomitó la persona, era un marero. Yo sé que en México ustedes tienen personas de las pandillas juveniles, aquí en Guatemala se les conoce como maras, y había una persona que había sido marero, pero que estaba casado, tenía amante, había tenido amante, era drogadicto, había hecho pactos con el enemigo, y cuando se ora por él, hay sacerdote apoyándonos y esta persona comienza a expulsar este ectoplasma. Mira, fue como 5 veces vomitó esta baba, esta saliva. Y nosotros cambiamos en la locación donde estábamos, en el ambiente donde estábamos, pues nos íbamos cambiando ante el Santísimo en diferente posición y mirábamos que había expulsado, pero todavía no habíamos limpiado ni nada de esto. Al terminar la oración, esta persona queda nueva en el Espíritu Santo, queda nueva, libera todo esto que lo perturbaba, ya se había confesado, ya había sacado muchas de las cosas, mucho del pecado que tenía todavía, pero tenía todavía contaminación del pecado. Y cuando volteamos, lo despedimos, le decimos que se integre a una comunidad, a una pastoral de la parroquia donde él estaba asistiendo. Y cuando lo despedimos con mucho amor, que tuviera mucha fe y mucha confianza, y volteamos a ver, todo ese vómito se unió. ¿Cómo? No lo sé decir, pero solo te puedo decir que se unió y formó una figura diabólica, ¿sí? Un rostro diabólico. En ese momento me dicen las personas, los auxiliares del sacerdote exorcista, ya con experiencia de varios exorcismos, mira, Luis, me dice, recoge eso que está ahí, recógele con un paño y lo vamos a poner en un incensario, ¿sí? Eso sí, tú cúbrete con algún trapo, con alguna mantilla, de alguna manera te vamos a echar agua bendita para que no pase nada. Vengo yo y limpio toda esa baba y lo ponemos en el incensario. Entonces, estamos haciendo el Padre Nuestro y en el momento en que decimos, y líbranos del maligno, me dicen ellos, echa agua bendita. Cuando nosotros en oración, sacerdote, equipo de auxiliares de liberación y tu servidor, oramos y decimos, líbranos del maligno, y yo echo el agua bendita que me autorizó el sacerdote, suena un estallido, pero inmenso, ¡poc! Como que fuera un petardo, como que fuera un cohete. Yo me quedo asustado, fue primera experiencia que tengo, y me dice el sacerdote y me dicen mis hermanos, en ese momento entraron los demonios al infierno. Pero eso lo tiene que hacer solamente un sacerdote autorizado, un sacerdote con experiencia para no caer nosotros en esos errores. Si no hay sacerdote, pues bueno, se elimina todo el desecho, todos estos trapos, todas estas servilletas, todo esto con lo que se limpió, se recomienda quemarlo y echarle agua bendita y ya no volver a tocar. Si son clavos, si es algún objeto, alguna foto, algún conjuro, es mejor guardarlo, quemarlo
y echarle agua bendita y no tocar nunca las manos, precisamente para evitar cualquier tipo de secuela y cualquier tipo de circunstancia. Pues hermano, sí, muy interesante ese testimonio y nos ayuda para poder aprender si algún día nos estamos pues en esta situación, sobre todo porque a veces nosotros pensamos que no tiene nada que ver lo material con lo espiritual, pero como usted nos está explicando, sí tiene que ver y nos puede dañar si nosotros pues no nos cubrimos en estos procesos, y para que les pueda ayudar a todas estas personas que pues están en algún tipo de servicio ahí en la iglesia de liberación o de exorcismo. Y pues es un bonito testimonio, un buen testimonio, cómo nuestro hermano vivió esta experiencia. Yo nunca he vivido esta experiencia, pero pues nos ayuda a todos para prepararnos. Y hermano, de todo esto que contó, pude entender cómo el demonio en este ataque contra los santos, cómo conoce nuestras debilidades y por ahí nos ataca y por ahí nos seduce. Y pues sabemos que como ese espíritu, él tiene inteligencia, puede intuir lo que nosotros pensamos, porque no se puede meter en nuestros pensamientos, pero por nuestras acciones, por todo lo que hacemos, si nos enojamos por algo, él ya sabe qué es lo que nos hace rabiar y por ahí está y nos pone las tentaciones, nos seduce para que nosotros, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros los santos, los hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios y santos por el bautismo y estamos en este camino. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es asustarnos y apartarnos de este camino de salvación. Por eso muchas veces las manifestaciones del demonio a través de los santos, a través de nuestras vidas, también podemos experimentar esos ataques. Y también saqué una enseñanza que es buena señal. Si nosotros estamos pasando por un ataque del demonio, quiere decir que vamos por buen camino, hermano, y acojámonos a esta intercesión, como estos ángeles que nos enseñaron que se acogen a la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a San Miguel Arcángel, y pues a confiar en esta victoria que nuestro Señor Jesucristo nos dará. Fíjate que precisamente a muchos santos se les presentaba como una figura misteriosa, oscura. Suponte a San Nicolás de Mira se le presentaba como un ángel luminoso y dice la tradición que se le presentó como 10 veces, ¿sí? Como un ángel blanco, luminoso, que lo adulaba, que le decía lo grande que era Nicolás, pero a él no le gustaba esa adulación y dice que le pidió al Espíritu Santo precisamente la intercesión y en ese momento a ese ángel luminoso, más o menos a la 10ª aparición, le vio una cola y en ese momento supo que era Satanás precisamente disfrazado. Dice que a Santo Domingo de Guzmán se le presentaba como un gato negro y un gato negro que le hablaba, un gato negro con unos colmillos enormes, increíbles. A San Estanislao, dice que a San Estanislao a él le tocaba ir a misionar a poblaciones más o menos a 2, 3, 5 kilómetros de distancia. Y cuando iba en camino, se le aparecían demonios en forma de perros mastines. Dice que eran 2 perros lo que siempre lo acosaban y siempre andaba el pobre San Estanislao corriendo precisamente de estos tipos de figura como el demonio se les presentaba. Sabemos que son seres espirituales, pero a veces se materializan precisamente para sabotear el camino de santidad. A San Juan Bosco, por ejemplo, cuando iba a recoger jóvenes en las calles de Turín, en aquellos lugares, en aquellos tugurios oscuros y fríos en las noches de Turín, y que iba por un muchacho en específico, dice que se le presentaba como un perro negro. Y dice precisamente la tradición, los relatos de San Juan Bosco, que precisamente Dios
a ese perro negro que se le presentaba para amedrentarlo, Dios le mandó un perro más grande que Don Bosco le puso Gris. Es más, cuando dice que habían pandillas, aparecía Gris siempre al rescate de San Juan Bosco. Y también Dios utiliza formas para batallar precisamente al enemigo. Misterioso, sí, pero también Dios mueve sus piezas, ¿sí? Por darte una idea, a San Juan Vianney, al santo cura de Ars, que vamos a hablar ya casi al final. Dice que al santo cura de Ars se le presentaba como un perro negro, como un perro rabioso, sarnoso. Y es más, el santo cura de Ars le puso un nombre y le llamaba Zarpas. Ya viene Zarpas a molestar, y le pedía a San Miguel y a los ángeles guerreros, y después de un rato que ladraba Zarpas, ya se iba. Y precisamente llegaba María Santísima y San Miguel a consolar a San Juan Vianney cuando corría, cuando andaba perseguido por este perro negro. Dice a Santa Gema de Galdami se le presentó de diferentes maneras. Primero, de forma terrorífica, como mono, como perro, como gorila, como gato, como león, de todas las maneras, de formas monstruosas. La golpeaba, la tiraba al suelo. Dice que muchas veces le dislocaba a Santa Gema el hombro y todos los brazos. Santa Gema sufrió de vejación, es decir, todas estas golpes que recibía del enemigo, pero también sufrió posesión. Ella estaba consciente cuando el demonio estaba en ella, pero ella nunca perdió su voluntad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si hoy, por ejemplo, una persona que practicó espiritismo, una persona que practicó yoga, reiki, new age, una persona que practicó chamanismo, estuvo involucrado en el ayahuasca y en las terapias alternativas y está sufriendo de algún ataque, quiero decirte que puedes llegar a ser una persona santa y que si tal vez Dios está permitiendo este ataque del enemigo es para tu purificación y para que después puedas testimoniar y llevar la esperanza, la fe y el amor a otros que estás pasando por lo mismo, ¿sí? Santa Gema fue una jovencita y si tú miras la foto, Antonio, era preciosa Santa Gema, desde muy niña, con unos ojos claros, muy lindos y desgraciadamente para ella, como ojos humanos uno puede decir, fue muy lastimada, muy golpeada, pero hoy tenemos a una gran santa. A ella le significó la santidad. Estas vejaciones, estas posesiones le sirvieron a ellas para purificar y ella todo el ataque del enemigo lo entregaba para la conversión de las almas, para la salvación de aquellas personas que conocía y específicamente para los sacerdotes y para religiosas que estaban sufriendo ataques del enemigo como ella, y ella se inmoló ante el Señor lo tomó como virtud y hoy es una santa que está luchando en cada exorcismo. Hermano, lo interrumpo un poquito porque entonces podemos entender el por qué Dios permite la acción del demonio, porque va a sacar provecho, porque muchas veces no entendemos, pero así como nos lo está explicando usted, Dios permite el actuar del demonio en esa persona para su bien, como dice Romanos allá 8:28, todo pasa para bien de los que ama el Señor. Entre más los hombres sean más atacados, crecerán más en la virtud, en la santidad, y será un brillo especial allá en el cielo. Y como dijo mi hermano, no solamente para nosotros, ofrecer todos esos ataques, todas esas pruebas por las que estamos pasando,
por la salvación de los demás, por la conversión de nuestros seres queridos, por la purificación de la familia, de nuestros hermanos, de todo el mundo, por la conversión de los pecadores. Podemos entender entonces, porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué aquel sufre tanto? Pero ahorita nuestro hermano nos explicó por qué. Porque Dios saca provecho de todos estos ataques del demonio para que nosotros crezcamos en la virtud, nos purifiquemos y ofrezcamos eso por la salvación de los demás. Así es. Fíjate que a veces no entendemos y primero lo que hablábamos en el capítulo anterior, como sociedad que se aparta de Dios, que renuncia a Dios, recibimos las consecuencias de una sociedad, ¿sí? Pero también el Señor permite a veces el ataque del enemigo precisamente para crecer en santidad. Lo vimos la vez pasada en el capítulo anterior, Mateo 4 del 1 al 11, las tentaciones de Jesús, dice, el mismo Espíritu Santo envía a Jesús a ser tentado para crecer después él en espiritualidad y prepararlo a la misión. Decía San Juan Vianney, que si tú en tu servicio, en tu misión dentro de la iglesia, no te topas de frente con Satanás, es porque vas caminando a la par de él. O sea, alguien que está luchando en santidad, alguien que está dejando el pecado, alguien que quiere ser agradable a los ojos de Dios, se va a encontrar con el saboteador, con el mentiroso. Pero tenemos que saber que solo un soplo de Dios Padre poderoso y Satanás es derrotado. Tenemos que saber que con solo la presencia de Jesucristo, Satanás es derrotado, ¿sí? Tenemos que saber que con solo la intercesión por la pureza y la inmaculada concepción de María, Satanás es derrotado. Pero como tú bien dices, todo pasa para el bien de los que ama el Señor. Por eso también la Escritura nos muestra la historia de Job. La historia de Job que fue, pero totalmente, si queremos verlo así, aniquilado, torturado por el enemigo. Dios lo permite, pero Dios también restauró a Job. Por eso, si tú has perdido trabajos, si has tenido problemas económicos, si te están señalando en las comunidades parroquiales, si te señalan que no estás convertido, que no estás transformado, que eres un antitestimonio, pero tú en tu corazón estás luchando, tienes que saber que Dios va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu vida, va a restaurar tu vida emocional, va a restaurar tu vida profesional, va a restaurar tu salud, porque mi Señor Jesucristo es un caballero, ¿sí? Y si posiblemente no lo vas a ver aquí en la tierra, inmediatamente vas a ver la santidad y vas a ser llamado al cielo. Por eso hay que saber orar. A veces en los ministerios de sanación, a veces no queremos aceptar la enfermedad y estamos en contra y te dicen renuncia a la enfermedad, renuncia. Y no sabemos si esto es un plan pedagógico de Dios a nuestras vidas para que nosotros salgamos fortalecidos y crezcamos en santidad. No podemos renunciar a un plan que Dios tiene para nosotros, sino que aceptamos la cruz, luchamos con la cruz y tomamos los sacramentos para aceptar la cruz, mi querido Antonio. Y eso así es, hermano. Y después de la cruz, ¿está qué? La resurrección. Después de la cruz, ¿está qué? La salvación. Y eso no se nos puede olvidar. Imagínate que Jesús hubiera dicho, renuncio a la tentación del diablo, renuncio a la cruz de la pasión. O sea, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Por eso le pedimos, si es su voluntad, que se acabe una enfermedad, que se acabe una situación.
dolorosa que estemos pasando, pero le pedimos las armas necesarias, que son los sacramentos de la iglesia y la unión comunitaria, la presencia eucarística, para poder salir victoriosos de los momentos de dolor. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Voltemos a ver a nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo. Recuerdo cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a afrontar a la pasión. Sabía por todo lo que iba a pasar. Estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo oró delante del Padre? ¿Cómo debemos orar nosotros cuando estemos pasando por ese sufrimiento? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después de esta oración, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que duró como 3 horas haciendo esta oración. Dice que el Señor salió fortalecido para afrontar su pasión. Ahora sí, fue a afrontar fortalecido, un ángel vino y lo consoló. Así nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por estas tribulaciones, por estos dolores, por estos sufrimientos, confiados en nuestro Padre, nos ponemos en sus manos y que se haga su voluntad. Hermano, no quisiera que se acabara este programa, pero ¿qué creen? Hoy se nos fue el tiempo rapidísimo. Tenemos 1 hora con 15 minutos. Dios mío, Dios mío. Y bueno, y mi hermano Luis. Voy a resumirte algo en 5 minutos para cerrar. Muy bien. A Santa Teresa de Ávila se le presentaba como un joven seductor y Santa Teresa sabía que era emisario del enemigo. A Santa Rosa de Lima se le presentaba también como otro joven seductor, ¿sí? Y se le presentaba para seducirla, para que dejara el hábito. Dice que a Santa Teresa de Ávila pasaba unos desiertos espirituales, y los desiertos espirituales dice que aunque buscara la Eucaristía, aunque buscaba los sacramentos, sentía un vacío, una turbación de su alma y era tentada. Ella echaba agua bendita y usaba el sacramental del agua bendita en su cama y en sus habitaciones y en todo el convento para que el enemigo no la tocara. Y dice que en una oportunidad le dice la santa, después de 2 años de desierto espiritual, Antonio, 2 años, dice que le dijo, amado Jesús, dice que Jesús se le presenta y le dice a la santa, amado Jesús, ¿dónde estabas? Yo te buscaba con ansias y batallé, y en mi batallar me sentía sola. Y le responde Jesús, mi amada Teresa, siempre estuve allí y me congratulaba, me hiciste feliz al ver tu lucha a pesar de la adversidad. Es decir, puedes tener tú desiertos personales, pero si tú te agarras de la mano del Señor, de Jesús Eucaristía, del rosario, de la confesión, mi Señor va a mostrarte tu amor después de ese desierto. No hablamos mucho de San Juan Vianney como del Santo Padre Pío. Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 de Corintios 11:10. La llamaban los superapóstoles, se mofaba haciendo un análisis hermenéutico y de exégesis de todo el capítulo, que eran falsos profetas que estaban en Corinto, ¿sí? Y estos falsos profetas tenían dones especiales y era un sincretismo que tenía con la religiosidad de Artemisa, ¿sí? Luego se llamaron los montanos, estos falsos profetas. Y tenemos que recordar que el enemigo se disfraza, Antonio. Por eso uno tiene que tener mucho discernimiento. Aquí va la respuesta de cómo identificó el Padre Pío las falsas apariciones personales, las falsas alocuciones de María,
de Jesús, de San Miguel Arcángel, como del ángel de la guarda. Mira, a lo largo de la historia de la revelación, por ejemplo, a San Ambrosio se le presentaba, como te decía, con un Jesús flagelante, un Jesús que olía a sangre, un Jesús que se le presentó también así a Santa Gema de Galdani, ¿sí? Como un Jesús flagelante, un Jesús doloroso. Pero lo que le provocó a los dos santos fue precisamente, fue una depresión, fue una tristeza. Y Jesús no se presenta triste, ¿sí? Jesús da palabras de esperanza y de amor, y lo han dicho todos los santos. Ahorita en junio estamos celebrando al Sagrado Corazón de Jesús, y Santa María de Alacoque hablaba precisamente de la paz y la tranquilidad que dejaba Jesús. Por ejemplo, a San Pedro de Verona, ¿sí? Allá por el siglo XI, en plena Edad Media, dice que en Verona se representó una aparición mariana, y la miraba el pueblo, y la miraban los instrumentos de esa visión, pero estaba en contra del evangelio, estaba en contra de los signos de los tiempos, iba en contra de lo que Jesús decía. Y dice que San Pedro de Verona le dice: por la Sagrada Eucaristía y ante Jesús, y agarra el Santísimo Sacramento, y ante Jesús de Eucaristía, muéstrate quién eres en realidad. Y dice que en ese momento la falsa aparición mariana se le aparece a la pseudo virgen y al pseudo niño, se le aparecen unos cachos, le salen una cola y se van volando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el enemigo se disfraza, y si tú no tienes una religiosidad fuerte, puedes caer en falsas revelaciones proféticas, puedes caer en que son oráculos de adivinación, sí, es espiritismo. Puedes caer en falsos dones del Espíritu Santo, en falsas sanaciones, en falsas oraciones, en falsos mensajes. Mira, yo en lo que he podido ver en algunos errores en diferentes comunidades pastorales que dicen tener revelaciones proféticas, hay que aclarar que la palabra proferir, la palabra profecía en el Nuevo Testamento viene de proferir el evangelio, es decir, llevar el evangelio, mostrar la salvación. Por eso en el capítulo 14, cuando habla del don de lenguas, está diciendo: el don de lengua le hablan los ángeles, y esto, que era lo que estaba viviendo el pueblo de Corinto, pero lo más importante es llevar el don de profecía, es decir, profetizar, llevar el mensaje de Dios, proferir la palabra de Dios. Si yo te digo: hermano Antonio, me dice el Espíritu Santo, y escucho la locución, y te digo: Antonio, tú llevarás la salvación a millones de personas, que te lo dicen un montón de personas dentro de la iglesia, Antonio, ten cuidado, porque así no trabaja el Espíritu Santo. Así no trabaja el Espíritu Santo. Y te lo dicen los exorcistas, te lo dicen los canonistas, y te lo dicen los teólogos. El Santo Padre Pío fue un batallador contra el enemigo, batallador. Y a él se le presentaba como Jesús, como María Santísima, como San Miguel Arcángel, como ángel luminoso, como su ángel de la guarda. Y ahí lo confundía muchas veces el enemigo, hasta que el Santo Padre Pío se dio cuenta. Cuando es el falso Jesús, la falsa María, el falso Espíritu Santo, decía el Santo Padre Pío, me llenaba de una emoción, viene el emocionalismo, me llenaba de un gozo desbordante, me llenaba de sentirme único y exclusivo, ¿sí? Y al pasar los días de la aparición, sentí una tristeza, caía en errores,
comenzaba a pecar, tenía tendencias destructivas, cosa que no debería ser así. Mientras, decía el Santo Padre, que cuando era el verdadero Jesús, la verdadera María que lo consolaba después de una batalla, el San Miguel Arcángel que lo consolaba o que le daba algún mensaje, o el propio ángel de la guarda, dice que sentía él una convicción y una felicidad por sentirse católico, por la Eucaristía, e inmediatamente dice que lo llevaba a adorar al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a asistir a misa y a hacer misa y a confesarse, a vivir los sacramentos. Hoy tenemos comunidades que evocan el emocionalismo. Cuidado, puede ser el enemigo disfrazado como esos superapóstoles en Corinto, porque como decía al principio, Satanás no es creativo, sino que ataca a la iglesia con los mismos problemas de siempre y con los mismos errores de siempre. Hermano, si tú estás en tu comunidad, no evoques el emocionalismo, evoca la convicción, evoca la conversión, evoca la transformación de vida, pero por sobre todas las cosas, la vida eucarística, la visita a tu misa y la adoración eucarística. Repito nuevamente, numeral 739-740, dice claramente que el Espíritu Santo en la iglesia envía a todos los bautizados, cuerpo de místico, para que vayan a la Eucaristía, para que puedan tener en la Eucaristía centro la sanación integral, física, moral, espiritual, etcétera, y puedan así ser testimonios y transformación de vida para llevar la misión de salvación a otros. El emocionalismo se lo dejamos a otras sectas, pero aquí en nuestra Iglesia Católica, nuestro centro es la Eucaristía y la búsqueda de la santidad para lograr una misión coherente. Y con eso termino, mi querido Antonio. Y para terminar tenemos el ejemplo de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué pasó después de esa aparición del ángel? Fue a llevar a Jesús, a su prima Isabel, y a servirle. Amén. Si tú, todas esas apariciones, todo ese emocionalismo no se está llevando a servir a los demás y a llevar a Jesús a los demás, ten cuidado. Así es. Pues hermano, pues ya tenemos 1:30. Vamos a terminar nuestro programa. Creo que nos quedó corto. Es presentar esta vida de los santos, su guerra contra el demonio, y quizás más adelante tomemos otro programa para dedicárselo a los santos. Amén. Vamos a entrar a la introducción del próximo programa, que será pues ya esta lucha en concreto contra nosotros. Así es. Contra los miembros de la iglesia militante, ahí en los grupos parroquiales, ahí donde servimos. Si nosotros estamos en una comunidad de liberación, en un grupo de liberación, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Estamos en obediencia? ¿Sí me estoy formando? ¿Sí sé lo que estoy haciendo? Todas esas preguntas, todas estas dudas, nuestro hermano especialista, nuestro hermano Luis, conocedor del tema, nos tendrá respuesta en el próximo programa. Así es, y mira, solo para dejar picado a mis hermanos de comunidades, a mis hermanos que están apoyando a diferentes personas, que están pastoreando a aquellos que están dejando esa vida de pecado, todos tenemos, la mayoría de personas tenemos dones exorcísticos, dones como poder batallar al enemigo en tu grupo de apoyo a exorcistas, en tu grupo de liberación, pero tienen que ser bien encausados, bien formados, y con eso, te digo, podemos darle batalla al enemigo en obediencia con el obispo, de forma eclesial,
cumpliendo con el derecho canónico, pero llevando la salvación a todas las almas que acudan a nosotros como iglesia. Amén. Pues no se pierdan el siguiente programa, ya la lucha concreta contra la iglesia militante, contra nosotros, contra los grupos, allí donde servimos, hermanos. Pues, hermano, nos despedimos y les damos gracias a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando y que nos están acompañando a través de estos programas de demonología, Padre Retro Satán, y en estos programas interesantes donde estamos aprendiendo de cómo ataca el enemigo para poder defendernos. Más adelante pues vamos a ir presentando todos esos dones que nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó para estar en la lucha a través de esta vida de oración, de sacramentos y de estar en comunión con su Santa Iglesia. Pues nos despedimos, hermanos, con esta oración. Nos ponemos en presencia de la Santísima Trinidad y le damos gracias a Dios por habernos acompañado y habernos ayudado a terminar este programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias por habernos acompañado, por habernos inspirado a través de este programa, y sobre todo, Señor, te damos gracias por todas esas personas que vas a tocar a través de todos estos programas. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que pone palabras en nuestra boca, el que inspira nuestro corazón para dar a conocer tu amor a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por acompañarnos, por fortalecernos, por darnos tu vida, por darnos tu sangre preciosa, tu cuerpo, por darnos tu santa iglesia, por darnos esos dones maravillosos del sacerdocio, de los sacramentos. Tenemos muchísimo por qué agradecerte, Señor. Seguimos poniendo en tus manos estos programas para que tú, Señor, hagas tu obra a través de ellos y toques a personas, y sobre todo para que muchos vuelvan a ti, para que aquellas personas que se sienten atacadas por el enemigo sepan que tú tienes el poder supremo, que tú eres el vencedor, y que si nos unimos a tu victoria, también nosotros saldremos victoriosos. También agradecemos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por habernos acompañado y porque nos sigue acompañando. Gracias también a la intercesión de San Miguel Arcángel, porque él está también acompañándonos en esta lucha a la iglesia militante. También le damos gracias a nuestros hermanos mayores, a esos santos que están ya en la presencia de Dios. Hermanos, pues nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.